¿Alguna vez te pusiste a pensar qué fue de esas personas que te hicieron reír sin parar, que te mantuvieron pegado al televisor noche tras noche, que sin pedirte permiso se convirtieron en parte de tu familia? Porque hay cosas así en la vida. Hay cosas que entran por los ojos un día cualquiera y se quedan para siempre. Una canción, un olor, una imagen. Y a veces, solo a veces, una serie de televisión que llega en el momento exacto y que ya no te suelta más. Minder fue exactamente eso para millones de personas. No era simplemente una serie, era un ritual. Era ese momento de la semana en que te sentabas en el sillón, la familia se juntaba alrededor de la pantalla y el mundo se detenía por un rato. Los problemas podían esperar, las preocupaciones podían esperar, los deberes, los pendientes, las cuentas, todo eso podía esperar. Porque Arthur Daly tenía un nuevo trato entre manos y Terry McCann iba a tener que sacarlo del lío una vez más. Y eso, amigos, valía más que cualquier otra cosa que pudieras estar haciendo en ese momento. Estamos hablando de 1979. El mundo era completamente diferente. No había internet. No había teléfonos inteligentes con pantallas que te comían la vida de a pedazos. No había plataformas de streaming donde podías ver lo que querías en el momento que querías sin depender de nada ni de nadie. No había nada de eso. Había una pantalla en el centro de tu casa, había una hora fija en la guía de televisión y había una elección binaria muy simple. O estabas ahí sentado listo cuando empezaba la música del intro, o te perdías lo que todo el mundo iba a comentar al día siguiente en el trabajo, en la escuela, en el pub, en la panadería, en cualquier lugar donde la gente se juntara a hablar. Y cuando Minder empezó a emitirse, la gente eligió estar ahí. Millones y millones de personas eligieron estar ahí. Semana tras semana. Temporada tras temporada. Durante más de una década. Porque algo en esa serie tocaba una fibra que muy pocas cosas podían tocar de esa manera. Una fibra que tenía que ver con el humor, pero también con la humanidad. Que tenía que ver con el entretenimiento, pero también con el reconocimiento. Con ese momento en que mirás la pantalla y decís, aunque sea en voz baja, y aunque sea sin darte cuenta, sí conozco a alguien así. Sí, yo también he estado en una situación parecida a esa. Hoy voy a hacer algo que para muchos de los que están viendo este video va a ser como abrir un álbum de fotos que no sabían que necesitaban ver. Vamos a recorrer la historia de los actores que dieron vida a esta serie legendaria. Vamos a detenernos en cada uno de ellos a conocer sus trayectorias, sus personajes, sus vidas dentro y fuera de la pantalla. Vamos a celebrar lo que construyeron. Y vamos a hablar con honestidad y con todo el cariño del mundo de quienes ya no están. De los que se fueron antes de que pudiéramos decirles lo mucho que significaron para tanta gente. Pero te aviso algo importante antes de que empecemos. En este recorrido hay sorpresas. Hay datos que quizás no conocías. Hay momentos que te van a dejar con un nudo en la garganta que va a tardar un rato en deshacerse. Y hay también correcciones necesarias porque quienes amaron Minder, de verdad, quienes la vivieron de cerca, quienes todavía hoy se sientan a ver los episodios viejos, porque los necesitan, porque son parte de algo que no se puede abandonar fácilmente, esas personas merecen que se les cuente la historia correctamente, sin errores, con respeto por lo que fue y por quienes la hicieron posible. Así que si estás listo, si realmente querés hacer este viaje conmigo, entonces quédate. Acomódate, porque esto recién está comenzando. Minder llegó a la televisión británica en septiembre de 1979, y desde el primer episodio quedó claro que esto era algo diferente a todo lo que había existido antes. No era un policial, no era una comedia, no era un drama social, era todo eso al mismo tiempo, y algo más que no tenía nombre todavía. Era el retrato de una Londres que existía en los márgenes, en esa zona, entre lo legal y lo ilegal, donde la mayoría de la gente normal nunca se asomaba, pero que todos sabían que existía. Los pubs con sus trastiendas llenas de secretos. Los lotes de coches usados donde los tratos se cerraban con apretones de mano y nadie firmaba nada porque firmar algo creaba un registro y los registros podían complicar las cosas. Los mercados informales donde todo tenía un precio si sabías a quién preguntarle y si sabías cómo preguntar sin que sonara a pregunta directa. Y en el centro de todo ese universo, dos hombres que no podrían haber sido más diferentes y que sin embargo se necesitaban mutuamente de una manera casi desesperada. Arthur Daly y Terry McCann. Dos nombres que para quienes vivieron esa época significan algo muy específico y muy preciso. Una manera de hablar, una manera de moverse, una manera de ver el mundo con una mezcla particular de cinismo y optimismo, que solo se puede desarrollar cuando uno ha vivido suficiente tiempo en los bordes de las cosas. Una complicidad imposible entre un pícaro impenitente que nunca vio un trato en el que no pensara que podía sacar ventaja, y un hombre de honor que por circunstancias de la vida se encontraba viviendo en el mundo equivocado, haciendo el trabajo equivocado al lado del hombre equivocado y que sin embargo seguía siendo exactamente quien era. La fórmula era aparentemente simple, tan simple que en el papel podría sonar a cualquier cosa genérica.
Un comerciante de poca monta que se mueve en los límites de la legalidad. Su guardaespaldas, un exboxeador que tiene que lidiar constantemente con las consecuencias de los planes del jefe. Los policías que los persiguen con mayor o menor éxito. El pub donde todo se trama y donde los fracasos se lamentan y las victorias se celebran con la misma intensidad. Eso es todo. Eso podría haber sido una serie mediocre más recordable durante 2 temporadas y olvidada para siempre después de eso. Pero fue lo contrario. Fue exactamente lo contrario. Fue una serie que duró más de una década, que acumuló cientos de episodios, que ganó premios, que generó audiencias millonarias semana tras semana, que se convirtió en parte del vocabulario cultural de una generación entera. Y la razón de eso tiene un nombre muy claro, aunque en realidad son muchos nombres. La razón de eso se llama los actores. Las personas que tomaron esos personajes escritos en papel y les pusieron vida, textura, humanidad, contradicción, humor, dolor. Personas que no actuaban sus roles porque eso habría sido insuficiente. Que los habitaban, que los hacían suyos de una manera que el público podía sentir a través de la pantalla. Y la primera persona de la que tenemos que hablar es inevitablemente el hombre sin el cual Minder no hubiera sido nada. George Cole. Cuando asumió el papel de Arthur Daly tenía 54 años. 54 años, una carrera ya sólida en el cine y el teatro británico de varias décadas, un nombre conocido en la industria. Y aún así, Arthur Daly fue lo que definió su legado para siempre. Fue el papel que cambió todo. Fue el papel que hizo que toda la carrera anterior pareciera una preparación larga y meticulosa para llegar exactamente hasta ese punto para estar listo cuando llegara ese personaje que lo necesitaba a él y que él necesitaba. Arthur Daly era un personaje que en manos menos talentosas podría haber sido simplemente un pícaro de segunda, un cómico de una sola nota, alguien que te arranca una sonrisa y te olvidas al día siguiente. En las manos de George Cole se convirtió en algo completamente diferente. Se convirtió en uno de los personajes más ricos, más complejos, más contradictorios y más queridos que ha dado la televisión británica en toda su historia. Y lo que hacía a Arthur tan extraordinario no era simplemente su lista de defectos, aunque la lista era considerable y variada. Era la manera en que George Cole los hacía coexistir con una humanidad genuina que volvía al personaje completamente real, completamente presente, completamente irresistible. Arthur mentía, Arthur maquinaba, Arthur manipulaba con una habilidad que a veces daba vértigo. Arthur prometía cosas que no podía cumplir y firmaba tratos que nunca debería haber firmado. Y sin embargo lo querías. Lo querías de verdad con ese afecto particular que uno le tiene a las personas imperfectas, que son completamente auténticas en su imperfección. Lo querías porque debajo de toda esa labia, debajo de todos esos esquemas y maniobras y desvíos convenientes, había un hombre que creía sinceramente en su propia inteligencia. Que miraba el mundo como un sistema de oportunidades esperando a ser aprovechadas por alguien lo suficientemente sagaz para verlas. Que se sentía genuinamente satisfecho cuando un trato salía bien. Que podía enfrentarse a circunstancias aparentemente imposibles y encontrar la salida con una creatividad que era, hay que reconocerlo, genuinamente admirable. Esa mezcla imposible entre el fraude y la autenticidad, entre la manipulación y el afecto verdadero, entre el egoísmo calculado y los momentos en que Arthur hacía algo que solo podía explicarse como bondad, aunque él nunca lo llamara así. Eso era George Cole haciendo su trabajo al más alto nivel. Pensar en Arthur Daly sin pensar en George Cole es un ejercicio que no tiene ningún sentido porque las dos identidades se fusionaron de una manera que ya no se puede deshacer. No es que Cole interpretó bien a Arthur. Es que Cole fue Arthur. Esa manera de torcer levemente la cabeza cuando estaba a punto de convencer a alguien de algo. Esa expresión de satisfacción casi infantil cuando un trato salía bien. Esa cara de angustia contenida, de pánico controlado a duras penas cuando todo se derrumbaba y había que improvisar desde cero. Era magistral. Era el tipo de trabajo actoral que parece fácil porque es tan bueno que no se nota el esfuerzo detrás. Arthur construyó su mundo en los pubs, en los lotes de coches en las esquinas de Londres, donde los tratos que nadie debía saber se cerraban con un guiño y una frase conveniente. Tenía contactos en todas partes. Tenía una red invisible de relaciones y favores que era su verdadero capital. El dinero iba y venía, los negocios se caían o salían adelante según el día, pero la red siempre estaba. Y Arthur sabía usarla como nadie. Y para protegerse en ese mundo necesitaba a alguien. Alguien que se encargara de los momentos en que las palabras ya no eran suficientes. Alguien que pusiera el cuerpo cuando había que ponerlo. Para eso contrató a Terry McCann. Aunque contratar es quizás demasiado formal para describir lo que era en realidad una relación que funcionaba con sus propias reglas tácitas, sus propios códigos, su propia lógica afectiva, que ninguno de los dos hubiera sabido explicar con palabras claras. Antes de convertirse en el eterno Arthur Daly George Cole,
Ya había construido una carrera distinguida. Había empezado en el cine en los años 40, había hecho teatro con los mejores, había dejado su marca en la industria durante décadas. Pero es Arthur el que vive en el corazón de quienes lo vieron. Es Arthur el que te nombran cuando mencionas el nombre de George Cole. Y eso, lejos de ser una simplificación, es el mayor homenaje que una audiencia puede hacerle a un actor. Quedarse con el personaje que los emocionó de verdad. George Cole nos dejó a los 90 años. 90 años de vida. Una vida larga, extraordinariamente plena, dedicada al oficio con una seriedad y una pasión que no disminuyeron con los años. Los últimos tiempos los vivió enfrentando una neumonía que fue desgastándolo gradualmente hasta que finalmente pudo con él. Se fue en paz. Se fue habiendo dejado algo que permanece intacto, que nadie puede tocar, que no envejece. Descansa en paz, George. Descansa en paz, Arthur. Hay otro hombre en esta historia que quizás no tiene la notoriedad del protagonista, pero que fue absolutamente indispensable para que la magia de Minder funcionara. Y esa persona es Glynn Edwards. Glynn Edwards llegó al papel de Dave Harris cuando tenía 48 años. Dave era el dueño del pub donde todo pasaba. Donde Arthur llegaba con sus planes y sus preocupaciones. Donde Terry se tomaba una pinta después de haberle resuelto otro problema al jefe. Donde los planes se tramaban, donde los fracasos se velaban, donde la vida cotidiana de ese Londres marginal y fascinante fluía con su propia lógica. Y el trabajo de Glynn Edwards en ese papel es un ejemplo perfecto de algo que el teatro y el cine llaman economía actoral. La capacidad de decir todo lo necesario con exactamente lo justo. Sin excesos, sin alardes. Con la precisión y la eficiencia de alguien que entiende profundamente el personaje que está interpretando y confía en que el público va a captar lo que hay detrás de cada gesto, de cada mirada, de cada pausa. Dave Harris había visto demasiado. Ese era su rasgo definitorio. Era el tipo de hombre que lleva décadas detrás de una barra sirviendo cervezas a todo tipo de gente, escuchando conversaciones que no siempre debería escuchar, siendo testigo de las alegrías y los desastres de la vida humana en su versión más sin filtro. Y esa acumulación de experiencia le daba una perspectiva que ningún otro personaje de la serie tenía. Para Arthur, Dave era un amigo, pero también era el único que se atrevía a decirle la verdad cuando Arthur más la necesitaba. No con crueldad, no con condescendencia, sino con esa honestidad directa y afectuosa, que solo puede darse entre personas que se conocen desde hace mucho tiempo y que no tienen nada que perder el uno con el otro. Para Terry, Dave era algo parecido a lo que uno imagina que sería un hermano mayor. Alguien que te da consejos simples pero certeros cuando estás a punto de tomar una mala decisión. Alguien que te escucha sin juzgarte. Alguien que te pone una cerveza en la mesa sin preguntarte nada porque ya sabe lo que necesitas. Lo que pocos saben y que vale la pena mencionar porque habla de quién era Glynn Edwards como persona, es que estuvo casado con Yootha Joyce, una actriz extraordinariamente querida por el público británico de esa misma época. Dos artistas, dos trayectorias entrelazadas, dos personas del mundo del espectáculo que construyeron una vida juntas. Glynn Edwards siguió trabajando después de Minder, no siempre en proyectos del mismo nivel de visibilidad, pero con la misma seriedad y el mismo compromiso que siempre lo caracterizó. Era de esos profesionales que hacen su trabajo bien independientemente de si hay muchas cámaras apuntando hacia ellos o pocas. Y el público que lo vio trabajar a lo largo de los años lo supo apreciar. Se fue a los 87 años después de una salud que fue declinando gradualmente en sus últimos tiempos. 87 años de vida. 87 años de dedicación a un oficio que amaba. Dave Harris, el hombre detrás de la barra, el equilibrio silencioso de Minder. Descansa tranquilo, Glynn. Y ahora llegamos a uno de los personajes que define la tensión dramática de la serie en sus primeras temporadas. El detective Constable Jones, interpretado por Michael Povey. Michael Povey tenía 35 años cuando asumió ese rol. Y Jones era un detective que se enfrentaba a un desafío particular que no todos sus colegas habrían podido manejar con la misma elegancia. Porque Arthur Daly no era un criminal ordinario. No robaba bancos, no cometía violencia, no dejaba huellas dactilares en ningún lugar conveniente. Arthur operaba en esa zona difusa donde la misma acción podía ser completamente legal o completamente ilegal, dependiendo del ángulo desde el cual se mirara, de quién la estuviera evaluando y de qué pruebas había disponibles. Eso hacía que el trabajo del detective Jones fuera infinitamente más complicado que la mayoría de los casos que llegaban a su escritorio. No podía simplemente llegar, presentar la evidencia y hacer un arresto. Tenía que observar con paciencia. Tenía que construir un caso ladrillo a ladrillo, detalle a detalle, con la conciencia de que cualquier error de proceso podía tirar todo el trabajo por la borda. Jones entendía eso.
Jones era un hombre que había aprendido que para atrapar a alguien inteligente, un detective tiene que ser capaz de pensar como esa persona, de anticipar sus movimientos, de estar ya donde el otro va a llegar antes de que llegue. Era una forma de investigación que requería paciencia, perspicacia y un control emocional notable. Michael Povey le dio a Jones toda esa complejidad con una sobriedad actoral muy convincente. No era el tipo de detective que llegaba dando portazos y haciendo declaraciones dramáticas. Era el que llegaba tranquilo, miraba todo y se iba con información que el sujeto investigado ni siquiera sabía que había dejado disponible. Después de Minder, Povey llevó una vida cada vez más privada, alejada del ruido de la industria. Le dedicó tiempo a las cosas que él consideraba importantes fuera del foco público. Y se fue a los 78 años después de un periodo de deterioro de salud propio de los años acumulados. 78 años de una vida vivida según sus propios criterios. Ahora quiero hacer una pausa especial, porque llegamos a alguien que todavía está entre nosotros y cuya historia dentro de Minder tiene un detalle que hay que aclarar con cuidado porque los fans de la serie lo saben bien y merecen que se cuente bien. Gary Webster, 66 años tiene hoy. Sigue siendo una cara conocida y querida en la televisión británica. Cuando se unió a Minder tenía 31 y vino a interpretar a Ray Daly. Ahora bien, hay algo aquí que hay que decir con claridad porque hubo confusiones al respecto, y los fans lo señalaron con toda la razón del mundo. Ray Daly no era el hijo de Arthur, era su sobrino, el hijo del hermano de Arthur, un taxista. Y esa distinción no es un detalle menor. Esa distinción define la relación entera entre los dos personajes. La dinámica entre un tío y un sobrino es completamente diferente a la dinámica entre un padre y un hijo. Los códigos son distintos, las expectativas son distintas, la manera en que se construye el afecto y también la tensión es completamente diferente. Ray creció viendo el mundo de su tío desde cerca. Vio a Arthur navegar constantemente entre la oportunidad y el riesgo, entre las promesas y las deudas que nunca terminaban de pagarse. Y eso lo dejó en una posición ambivalente muy interesante. Lo dejó con admiración por la habilidad de Arthur para sobrevivir en ese mundo. Y al mismo tiempo con una cautela muy clara respecto a si ese era el camino que él quería para sí mismo. Porque Ray no era Arthur. Esa era la tensión central del personaje. Ray tenía la fuerza y el temperamento de la juventud, era directo, era físico, era capaz de confrontar los problemas de frente cuando había que confrontarlos. No tenía la labia de Arthur, no tenía esa capacidad de girar una situación con palabras y con encanto. Y tampoco quería tenerla del todo porque esa labia conllevaba compromisos éticos que Ray no estaba seguro de querer aceptar. También tenía algo que Arthur en el fondo reconocía y respetaba, aunque pocas veces lo dijera en voz alta. Honestidad, principios claros, la disposición a llamar las cosas por su nombre aunque hacerlo fuera incómodo. En el universo moral relativamente flexible de Arthur Daly, un sobrino así era al mismo tiempo un dolor de cabeza y una especie de brújula. Gary Webster construyó ese personaje con una energía genuina que el público adoptó rápidamente. Y siguió construyendo su carrera con consistencia después de Minder. Televisión, teatro, cine, personajes fuertes y reconocibles. 66 años activo presente. Y eso es para celebrar con todas las letras. Patrick Malahide, 80 años tiene hoy y es uno de esos actores que con los años se van convirtiendo en una especie de monumento de la industria. Respetado por todos, admirado por colegas y público por igual, con una trayectoria que es casi un catálogo de la televisión y el cine de las últimas décadas. Cuando Malahide llegó al papel del detective sargento Chisholm en Minder, tenía 33 años. Y Chisholm era de muchas maneras el mejor antagonista posible para Arthur Daly. No porque fuera cruel, ni porque fuera corrupto, ni porque se tomara las cosas de manera personal, de una manera que lo sacara de control, sino precisamente porque no hacía ninguna de esas cosas. Chisholm era frío, era metódico, era paciente de una manera que podía resultar casi desconcertante. Entendía perfectamente cómo operaban personas como Arthur, entendía que no iban a cometer errores obvios, que no iban a dejar evidencia clara y conveniente, y por lo tanto no perdía energía en perseguirlos con gran dramatismo. Lo que hacía era observar, registrar, recordar, acumular, construir un cuadro completo de cada movimiento, de cada patrón, de cada detalle, aparentemente menor que con el tiempo podría adquirir un significado crucial. Y había algo en la manera en que Chisholm miraba a Arthur que era absolutamente escalofriante sin ser amenazante en el sentido vulgar del término. Era la mirada de alguien que te dice sin palabras algo muy específico. Algo como, yo sé exactamente lo que estás haciendo, yo sé exactamente cómo sos, y los dos sabemos que tarde o temprano esto va a terminar de la manera que tiene que terminar. Y Arthur lo sabía.
Y eso era lo que hacía que cada escena entre los dos tuviera esa tensión particular, esa energía cargada de cosas no dichas. Después de Minder, Patrick Malahide construyó una carrera extraordinariamente rica. Películas de peso, series de época de gran producción, proyectos internacionales. Es de esos actores que cuando aparecen en una pantalla elevan automáticamente el nivel percibido de lo que están haciendo. 80 años de vida plena, actividad, respeto ganado a lo largo de décadas de trabajo impecable. Un lujo que el público todavía puede disfrutar. Y otro detective llega a esta historia. Nicholas Day. 75 años tiene hoy, y sigue siendo una presencia familiar en el teatro y la televisión británica, ese tipo de actor que siempre reconoces aunque no recuerdes exactamente dónde lo viste antes. Cuando Nicholas Day asumió el papel del detective sargento Moley, tenía 44 años. Y Moley era un personaje diferente a Chisholm en aspectos importantes, que hacían que la serie ganara profundidad al tenerlos a los dos representando distintas filosofías de investigación. Moley era analítico de una manera casi científica. Donde Chisholm apostaba a la paciencia táctica y a la acumulación de observaciones, Moley apostaba a la comprensión sistémica. Llegaba a una situación y en lugar de simplemente registrar lo que veía, intentaba entender la lógica detrás de lo que veía. ¿Por qué las cosas están así y no de otra manera? ¿Qué nos dice eso sobre las decisiones que tomó alguien? ¿Qué revela sobre lo que estaba planeando? Esa capacidad de leer situaciones complejas con una claridad metodológica que podía resultar perturbadora para quienes estaban siendo observados era la marca distintiva de Moley. Y ante figuras como Arthur Daly, eso se convertía en un desafío particular. Porque atrapar a alguien que opera sistemáticamente en los bordes de la legalidad requería que el detective fuera capaz de entender la lógica de ese sistema. Y Moley era extraordinariamente bueno en exactamente eso. Nicholas Day siguió desarrollando su carrera a lo largo de décadas, con una amplitud notable. Hombres poderosos, oficiales militares, figuras de autoridad en dramas históricos. Tiene esa presencia que comunica peso sin necesidad de esfuerzo visible. 75 años activo, parte de la historia viva de la televisión británica. Y ahora viene el momento más difícil de todo este recorrido. El momento que ninguno de los que amaron Minder puede nombrar sin sentir algo que es difícil de describir con precisión, pero que es completamente real. Ese peso en el pecho, esa sensación de que algo que era parte del mundo ya no está y el mundo es inevitablemente más pequeño sin eso. Dennis Waterman. Cuando Dennis Waterman tenía 31 años, asumió el papel de Terry McCann. 31 años con toda la energía y la fuerza de la juventud, con esa manera particular que tenía de moverse, de hablar, de ocupar el espacio en pantalla que hacía que cuando él aparecía todo lo demás pasara a segundo plano sin que él hiciera nada especialmente dramático para lograrlo. Era una presencia. Una de esas presencias que o las tenés o no las tenés y que no hay manera de fabricar ni de imitar con técnica. Terry McCann era un hombre que había tenido algo. Había tenido una promesa. Una carrera en el boxeo que en algún momento parecía poder llevar a algún lugar real, no a la cima, quizás, no a los grandes títulos y los grandes escenarios, pero sí a algo sólido, a algo propio, algo que era suyo de una manera que muy pocas cosas en su vida habían sido suyas de verdad. Y esa promesa se fue deshaciendo con los años, con los golpes acumulados, con las derrotas que dejan más cicatriz que las victorias, con las marcas que el boxeo deja no solo en el cuerpo, sino también en esa parte de una persona que es más difícil de nombrar. La parte que registra los fracasos que los lleva encima todo el tiempo que los guarda en algún lugar de donde no desaparecen, aunque uno quiera con todas sus fuerzas que desaparezcan. Cuando Terry se cruza con Arthur Daly, su vida no está en ningún lugar bueno. No está en ningún lugar particularmente malo. Tampoco no está en crisis de las que se ven de lejos, pero está en ese lugar gris, desorientado, sin dirección clara, que puede ser incluso más difícil de habitar que una crisis declarada. Londres le ofrece pocas opciones para un hombre con su perfil, y Arthur, con toda su turbulencia y sus tratos cuestionables y sus promesas que había que leer con mucho cuidado para entender lo que en realidad significaban, le ofrece al menos trabajo. Le ofrece una estructura, le ofrece una razón para levantarse por la mañana, aunque esa razón con frecuencia implique involucrarse en situaciones de las que cualquier persona con más opciones disponibles se mantendría bien lejos. Pero la relación entre Terry y Arthur era infinitamente más compleja que la de un empleado y su jefe. Era algo que no entraba limpiamente en ninguna categoría. No era amistad en el sentido convencional del término, aunque había afecto genuino ahí, un afecto que resistía las tensiones y los conflictos y las traiciones pequeñas y grandes que inevitablemente aparecían. No era lealtad ciega, aunque había una lealtad que resistía pruebas considerables y que en momentos de presión real demostraba tener una profundidad que sorprendía a los dos.
Era algo más parecido a una necesidad mutua que ninguno de los dos hubiera sabido articular con palabras, pero que los dos vivían como un dato completamente real de sus vidas cotidianas. Arthur necesitaba a Terry para sobrevivir. Eso era un hecho sin discusión posible. Sin la capacidad de Terry para resolver las situaciones que las palabras no podían resolver, sin esa presencia física que cambiaba la ecuación de cualquier negociación que se ponía fea, sin ese hombre que ponía el cuerpo cuando había que ponerlo, aunque no fuera su culpa que hubiera que ponerlo, Arthur no habría durado mucho tiempo en el mundo que habitaba. El mundo de Arthur era un mundo de riesgos constantes, y los riesgos constantes eventualmente se materializan. Sin Terry las consecuencias habrían llegado mucho antes y de manera mucho más contundente. Pero Terry también necesitaba a Arthur, y eso es algo que el personaje raras veces admitía de manera explícita, pero que estaba presente en cada episodio si uno miraba con atención. No porque Arthur fuera lo mejor que le había pasado en la vida. No porque el trabajo con Arthur fuera particularmente dignificante o particularmente bien pagado o particularmente seguro, sino porque Arthur era lo que había. Era el trabajo que tenía. Era la conexión con algo más grande que él mismo. Era para bien o para mal el lugar donde Terry pertenecía en ese momento de su vida. Lo que hacía que esa relación fuera tan magnética en pantalla, lo que hacía que el público la siguiera con esa atención particular que se le presta a las cosas que se sienten verdaderas, era que George Cole y Dennis Waterman la habitaban con una honestidad que no podías ignorar. No estaban actuando una complicidad. Tenían una complicidad real, una química que se había desarrollado entre ellos como actores trabajando juntos y que se sentía a través de la pantalla de una manera que ningún ensayo puede garantizar, y que no todos los pares de actores logran aunque lo intenten con todas sus fuerzas. Terry era honesto. Esa era su característica central y la que definía todo lo demás. Era un hombre con un código ético muy claro, muy personal, muy suyo, que se resistía a doblarse aunque la conveniencia lo exigiera a gritos. Aunque el dinero lo exigiera. Aunque la situación lo exigiera. Y eso lo ponía constantemente en situaciones de conflicto interno que Dennis Waterman interpretaba con una autenticidad que era difícil de sacudir de la mente después de ver un episodio. Te quedabas pensando en Terry. Te quedabas pensando en si habías tomado las decisiones correctas cuando estuviste en situaciones parecidas, aunque tus circunstancias fueran completamente diferentes. Eso es lo que hace la buena actuación. Eso es lo que hacía Dennis Waterman. El conflicto entre la lealtad y lo que era correcto. Entre ganarse la vida haciendo algo que se podía hacer y preservar algo de sí mismo que no tenía precio. Entre el mundo de Arthur con todos sus compromisos tácitos y sus zonas grises que se iban haciendo más grises con cada trato nuevo, y ese código propio que Terry llevaba encima como una armadura que a veces lo protegía de las peores consecuencias de las decisiones de Arthur y que a veces simplemente lo hacía sufrir más que si no lo tuviera. Dennis Waterman llegó a ese papel con décadas de trayectoria ya formadas. Había empezado a actuar desde muy joven, prácticamente desde niño, había construido una carrera sólida mucho antes de que Terry McCann existiera. Era un actor que podía hacer acción con la convicción de quien conoce el género desde adentro, que podía hacer drama con la profundidad de quien entiende que los personajes son personas y no herramientas narrativas, que podía hacer comedia con el timing de quien tiene eso en el cuerpo y no en la cabeza. Y Terry McCann fue la suma de todo eso, y algo más. Fue el papel que reunió todos sus recursos y los puso al servicio de un personaje que duró años en la pantalla y décadas en la memoria de quienes lo vieron. Después de Minder siguió trabajando con la misma energía. Siguió encontrando proyectos que le permitían mostrar distintas facetas de lo que podía hacer. Siguió siendo esa cara en la pantalla que arrancaba sonrisas, o generaba tensión o creaba empatía con solo aparecer. Porque había algo en Dennis Waterman que era imposible no querer. Una honestidad en pantalla que reflejaba quién era como persona, esa rareza extraordinaria que es la coherencia entre el artista y el ser humano. Nos dejó en 2022, a los 74 años, después de una batalla contra el cáncer de pulmón que peleó con la misma determinación que ponía en cada cosa que hacía. 74 años, demasiado pronto. Demasiado pronto para alguien que todavía tenía vida en cada gesto, que todavía podía llenar una pantalla, con solo entrar al cuadro, que todavía podía arrancarle una sonrisa a alguien que creía que no tenía sonrisas disponibles en ese momento. Dennis Waterman, Terry McCann, un pedazo enorme, un pedazo real y pesado e irreemplazable de la historia de la televisión, se fue con él. Y no hay manera de llenar ese espacio. No hay manera de reemplazar algo así. Lo que queda es la memoria. Y la memoria, por suerte, no se apaga. No con el tiempo. No con los años que van pasando. Si acaso con los años la memoria se vuelve más nítida, más preciosa, más consciente de lo que fue y de lo que no va a volver. Ahora llegamos a un momento que requiere una pausa especial.
Porque hay una historia en este recorrido que tiene que contarse bien con precisión, con el respeto que se merece. Y esa es la historia de Peter Childs. Peter Childs tenía 40 años cuando interpretó al personaje de Ryshot en Minder, un comerciante, un operador de ese mundo de tratos y negociaciones que rodeaba a Arthur Daly, un hombre que hablaba poco y observaba mucho, que medía cada palabra antes de pronunciarla, que calculaba cada oferta con la frialdad de alguien que ha aprendido a sus expensas que el entusiasmo visible es una desventaja en cualquier negociación. Ryshot podía ser un potencial aliado de Arthur o un rival formidable dependiendo del momento y de cómo se alinearan los intereses. Y lo que lo hacía particularmente interesante era esa compostura casi fría, esa capacidad de mantener una expresión neutra, independientemente de lo que estuviera pasando internamente. Como si ya hubiera anticipado todos los posibles resultados de una conversación y ninguno de ellos lo pudiera sorprender. Peter Childs era uno de esos actores de carácter que son el verdadero tejido conectivo de cualquier producción de calidad. No el protagonista que lleva el cartel, sino el actor que hace que el mundo del protagonista sea creíble, que lo llena de textura y de vida, que hace que todo sea un poco más real de lo que sería sin él. Y ahora hay que decir algo con claridad. Algo que los fans de Minder saben perfectamente y que han señalado con fuerza y con razón cuando han visto versiones de esta historia que lo contaban mal. Peter Childs murió en 1989. Tenía 50 años. Fue la leucemia la que se lo llevó. 50 años. Una vida cortada en un momento en que todavía tenía mucho por dar, una carrera que todavía tenía mucho territorio por explorar. Esa es la verdad. Esa es la historia correcta. Y la memoria de Peter Childs merece que se la cuente así con exactitud, sin confusiones ni errores. Descansa en paz, Peter. Y continuamos el recorrido. Porque hay vida también en esta historia, hay actores que siguieron construyendo cosas hermosas después de Minder y que merecen que se sepa. Stephen Tompkinson, 59 años tiene hoy. Cuando llegó a Minder tenía 26 y llegó con toda la energía de alguien que está empezando a construir algo y lo sabe. Interpretó al detective constable Park y Park era la representación perfecta de una generación nueva de policías que empezaba a emerger. Formados de otra manera, con otra visión de lo que debía ser la policía, con una impaciencia con los métodos lentos y cautelosos de sus colegas más veteranos que a veces los metía en problemas, pero que también les aportaba algo que los otros no siempre tenían. Park era impulsivo. Park empujaba cuando lo más sensato era esperar. Park cruzaba líneas cuando sus superiores preferirían que se quedara del lado seguro. Y eso creaba conflictos, claro, pero también creaba oportunidades. Porque a veces lo que una investigación necesita no es más paciencia, sino más energía. No más tiempo, sino más presión. Cada vez que Park aparecía en un episodio, algo cambiaba en el ritmo de la historia. Las cosas se aceleraban. Los riesgos subían. Los personajes que compartían escena con él tenían que ajustar sus velocidades para no quedarse atrás. Y eso era exactamente lo que la serie necesitaba en ciertos momentos. Stephen Tompkinson siguió construyendo después de Minder con una consistencia notable. Rápidamente se convirtió en una de esas caras que lideraban producciones importantes de la televisión británica, especialmente dramas que exploraban la psicología humana y la vida social cotidiana con una profundidad que requería actores capaces de sostener la complejidad. 59 años activo, parte de lo mejor que ha dado la televisión británica de las últimas décadas. Emma Cunningham, también 59 años. Una actriz que cuando llegó a Minder tenía 24 y que tenía algo que es muy difícil de enseñar y que por lo tanto muy difícil de encontrar. Tenía una naturalidad en pantalla que hacía que viéndola actuara no pudiera sentir la distancia entre la actriz y el personaje. Gloria, su personaje, era una mujer formada por la atmósfera viva y a veces brutal de la ciudad, con una presencia atractiva y una confianza natural que le permitía moverse con comodidad en ambientes sociales donde las conversaciones aparentemente livianas podían tener consecuencias muy concretas. Era inteligente de esa manera que no siempre se hace visible porque está envuelta en encanto. Sabía cuándo hablar y cuándo callarse. Sabía hacer preguntas aparentemente inocentes que podían desestabilizar a alguien mucho más experimentado que ella. Y lo que hacía a Gloria fascinante era exactamente eso. Esa capa de accesibilidad que escondía una agudeza real. Las personas que la subestimaban porque era joven y amistosa y sonreía mucho, se daban cuenta tarde de que habían estado jugando en una partida que ella manejaba desde el principio. Emma Cunningham siguió su carrera en la televisión británica a lo largo de los años, generalmente en roles secundarios, pero siempre con esa naturalidad que hacía que sus personajes respiraran. 59 años, parte de esa generación de actores que construyeron la televisión de su época con trabajo honesto y comprometido. Michael Troughton, 70 años tiene hoy, y sigue trabajando con la vitalidad y la profundidad que siempre lo caracterizaron.
Cuando llegó a Minder tenía 39 años y asumió el papel de Mellish con la calma de alguien que entiende exactamente qué lugar ocupa ese personaje en el universo de la serie. Mellish era un hombre formado por décadas de navegación en ese mundo, donde la información podía valer más que el dinero, donde la sabiduría táctica era el capital más valioso que alguien podía tener. Entraba a una escena con esa compostura de quien ha visto suficiente como para no sorprenderse fácilmente. Evaluaba, calculaba, esperaba. Y cuando finalmente abría la boca, lo que decía tenía el peso específico de las palabras que han sido elegidas con cuidado. No era el tipo que llenaba el silencio con sonido. Era el tipo que usaba el silencio como una herramienta, que dejaba que la otra persona hablara, que esperaba a que la conversación llegara exactamente al punto donde él quería que estuviera antes de hacer su movimiento. Ese tipo de personaje es técnicamente difícil de interpretar porque requiere mucho sin mostrarse. Requiere que el actor comunique profundidad con economía. Y Troughton lo hacía de manera que parecía completamente natural. Siguió su carrera con una consistencia notable en producciones históricas, series dramáticas, teatro. Tiene esa presencia madura, esa voz que tiene peso, que abre puertas en los tipos de proyectos que requieren actores con substancia real. 70 años activo, respetado. Y llegamos a la última persona de este recorrido. Y se merece un espacio particular no solo por la historia que tiene dentro de Minder, sino por todo lo que ha construido a lo largo de una carrera extraordinariamente larga. Rula Lenska. 77 años tiene hoy y sigue siendo una de esas presencias que cuando aparecen en cualquier producción, sea televisión, teatro o lo que sea, elevan automáticamente el nivel de lo que la rodea. Cuando llegó al papel de Natasha en Minder tenía 33 años. Y Natasha era un personaje de una complejidad real, no artificial. No era complicada de esa manera en que los personajes de ficción a veces son complicados arbitrariamente para crear drama. Era compleja de esa manera en que las personas reales son complejas, con capas, con contradicciones, con una brecha entre lo que mostraba y lo que era que tardabas varios episodios en empezar a entender. Natasha venía de un ambiente de clase alta, o al menos se movía en él con la facilidad de quien lo conoce desde siempre. Tenía los modales, tenía la sofisticación, tenía la capacidad de hacer que cualquier conversación por tensa que estuviera pareciera completamente natural desde el primer momento. Era encantadora en el sentido más activo del término. El encanto no era un rasgo pasivo en ella, era una habilidad que usaba con precisión. Entendía que en ese mundo de tratos y negociaciones y relaciones complicadas, la influencia real no dependía solo del dinero que tenías o del poder formal que tenías. Dependía en gran medida de la capacidad de ganarte la confianza de las personas. Y Natasha era extraordinariamente hábil en exactamente eso. Usaba su encanto y su inteligencia para obtener información, para crear conexiones, para moverse de un lado al otro de situaciones que habrían paralizado a personas menos sofisticadas. A veces con nada más que una sonrisa suave colocada en el momento exacto. O una pregunta aparentemente casual que hacía que la persona frente a ella de repente reconsiderara lo que estaba a punto de decir. Los personajes más experimentados del universo de Minder se daban cuenta eventualmente de que Natasha no era ni de cerca tan predecible ni tan superficial como podía parecer en un primer encuentro. Era alguien que sabía exactamente lo que hacía, y eso la hacía fascinante. Rula Lenska siguió desarrollando su carrera después de Minder con una amplitud que habla de cuánto talento hay en una sola persona. Televisión, teatro, entretenimiento, performances en vivo. Tiene esa presencia refinada y esa voz que es completamente reconocible, esa capacidad de encarnar ciertos tipos de personajes, mujeres fuertes y elegantes, y de una inteligencia que no necesita anunciarse porque se siente sola, que la convierten en una candidata natural para ciertos tipos de proyectos. 77 años, activa, querida, con una trayectoria que sigue siendo parte del tejido de la cultura popular británica. Y así llegamos al final de este recorrido. Aunque final quizás no sea la palabra correcta. Porque las historias de estas personas no tienen final mientras alguien las recuerde. Y mientras haya personas que enciendan la pantalla y busquen un episodio viejo de Minder para verlo una vez más, estas historias van a seguir teniendo el peso y la presencia que siempre tuvieron. Hemos recorrido 14 historias, 14 vidas dedicadas a un oficio que en sus mejores momentos hace algo que ningún otro arte puede hacer exactamente de la misma manera. Te mete dentro de otras vidas. Te hace sentir desde adentro lo que siente alguien completamente diferente a vos. Te amplía el mundo de una manera que es imposible de medir con exactitud, pero que es completamente real, que cambia algo en la manera en que después miras a las personas que te rodean, en que entendés las situaciones que se presentan, en que ves la vida en general. George Cole, 90 años de vida. El Arthur Daly más auténtico que jamás se haya visto en pantalla.
Un actor que llegó a ese papel con décadas de experiencia y que lo convirtió en el personaje de su vida. Se fue luchando contra una neumonía dejando detrás un personaje que es parte permanente e inamovible de la historia de la televisión. Y dejando detrás también algo más difícil de nombrar, pero igualmente real. La sensación de que mientras puedas ver a Arthur Daly maquinar en pantalla a George Cole, todavía está ahí de alguna manera. Glynn Edwards, 87 años de vida. Dave Harris, el ancla moral de la serie, el hombre detrás de la barra que siempre tenía exactamente lo que hacía falta, ya fuera una cerveza o un consejo, o simplemente alguien que escuchara sin juzgar. Se fue después de una salud que fue declinando gradualmente en sus últimos años, dejando el recuerdo de un trabajo honesto, entrañable, esencial. Michael Povey, 78 años de vida. El detective Jones, paciente y metódico que entendía que para atrapar a alguien verdaderamente inteligente hay que ser todavía más paciente que inteligente. Se fue llevando consigo la memoria de un personaje que hacía su trabajo sin alardes, sin dramatismo artificial, con la convicción silenciosa de quien sabe que el tiempo y la perseverancia son las herramientas más poderosas que existen. Peter Childs, 50 años. La leucemia se lo llevó en 1989. Demasiado pronto. Demasiado pronto para alguien que todavía tenía tanto por dar una carrera, que todavía tenía tanto territorio por explorar. Su historia merece ser contada bien, sin errores, sin confusiones, con el respeto que corresponde a alguien que hizo su trabajo con seriedad y que se fue antes de poder terminar lo que estaba construyendo. Dennis Waterman, 74 años. El 2022. El cáncer de pulmón. Terry McCann, el corazón de la serie. El hombre que ponía el cuerpo y el alma en cada escena, en cada episodio, en cada temporada, y que lo hacía de una manera tan completamente auténtica que décadas después todavía duele. Todavía duele de verdad pensar que ya no está. Que esa presencia particular, esa honestidad en pantalla que era tan difícil de encontrar y tan imposible de imitar, ya no va a aparecer en nada nuevo. Y los que siguen. Gary Webster, 66 años, sigue siendo esa cara familiar que uno reconoce con alegría cuando aparece en cualquier pantalla. Patrick Malahide, 80 años de elegancia y talento cuidadosamente construidos a lo largo de décadas, el antagonista perfecto para Arthur Daly, el detective que nunca perdía la compostura porque no la necesitaba. Nicholas Day, 75 años de oficio y presencia de esos actores que hacen que cualquier producción en la que participan sea un poco mejor de lo que sería sin ellos. Stephen Tompkinson, 59 años, y una carrera que siguió creciendo consistentemente después de Minder, que se convirtió en uno de los nombres de referencia de la televisión dramática británica. Emma Cunningham, 59 años, y esa naturalidad que fue su marca desde el principio que hacía que sus personajes respiraran con una autenticidad poco común. Michael Troughton, 70 años de substancia y consistencia de esos actores que traen peso a cualquier escena que habitan. Rula Lenska, 77 años de sofisticación y presencia de una trayectoria que sigue siendo parte relevante de la cultura del espectáculo en el Reino Unido. Todos ellos construyeron algo juntos, algo que duró más de lo que nadie podría haber predicho cuando empezó. Algo que persiste, algo que no se debilita con el tiempo, sino que paradójicamente se vuelve más valioso a medida que pasan los años y uno se da cuenta de lo raro que es que algo así suceda. Y acá está la pregunta que realmente importa al final de este recorrido. ¿Por qué? ¿Por qué Minder todavía vive así en la memoria de tanta gente? ¿Por qué décadas después hay personas que todavía se sientan a ver los episodios viejos que los conocen de memoria, pero los ponen igual que necesitan esa hora de vuelta en ese mundo con esas personas, en esas situaciones? ¿Por qué una serie de televisión británica de los años 70 y 80 sigue generando ese tipo de conexión emocional en personas que en algunos casos ni siquiera vivieron la época en que se emitió originalmente? La respuesta no es complicada, pero tampoco es completamente simple. Minder fue una de esas raras ocasiones en que todos los elementos necesarios para crear algo memorable se alinearon de una manera que creó algo mayor que la suma de sus partes. Los guiones eran brillantes con ese humor específicamente británico que tiene profundidad y no solo superficie que te ríe pero también te piensa. La producción era sólida, construía un mundo con coherencia y con detalle. El mundo que mostraban era convincente porque era real, era reconocible, era la Londres de verdad y no una versión de fantasía de la ciudad. Pero sobre todo las personas que habitaban ese mundo eran extraordinarias. Eran actores que se tomaban su trabajo en serio de esa manera que no se puede fingir, que construían sus personajes con cuidado y con amor, y con una dedicación que se sentía en cada gesto y en cada pausa y en cada mirada. Que no estaban ahí simplemente para decir las líneas y cobrar el cheque y esperar a que terminara el día. Estaban ahí porque tenían algo que decir con esos personajes y porque los personajes tenían algo que decir a través de ellos. Y el público lo sintió.
Lo sintió desde el primer episodio y siguió sintiéndolo durante más de una década. Porque ese es el contrato entre los buenos actores y el público que los mira. Una promesa de autenticidad. Una promesa de que lo que estás viendo es real, de una manera que importa, que lo que sientes mirándolo es válido, que la conexión que se establece entre la persona que actúa y la persona que mira es genuina. Y cuando esa promesa se cumple de verdad como se cumplió noche tras noche durante toda la historia de Minder, lo que se crea es algo que no tiene fecha de caducidad. Los comentarios que deja la gente cuando encuentra este tipo de contenido sobre Minder son reveladores en lo que dicen y también en lo que no dicen, pero que se siente en cada línea. Son comentarios de personas que dicen, tenía 10 años cuando empezó, nos sentábamos todos juntos en familia y nunca nos perdíamos un episodio. O que dicen, era la única vez de la semana en que mi padre se reía de verdad, ese tipo de risa que sale de adentro y que no tiene nada que ver con el esfuerzo de ser feliz. O que dicen, ahora soy más viejo que Arthur en la primera temporada y eso me resulta completamente imposible de creer. O simplemente, much miss. Todos ellos. Y en esas palabras simples, en esa economía del lenguaje que usan las personas cuando sienten de verdad y no necesitan adornarlo con nada extra, está contenido todo el legado real de Minder. Un legado que no tiene nada que ver con los premios que ganó, aunque los ganó, ni con las estadísticas de audiencia, aunque fueron impresionantes durante años, ni con los reconocimientos de la industria, aunque llegaron y fueron merecidos. El legado real tiene que ver con lo que dejó en las personas que lo vivieron. Con los recuerdos que creó, con los momentos familiares que hizo posibles, con las risas que generó en noches que de otra manera habrían sido simplemente noches ordinarias y que gracias a Minder se convirtieron en algo que todavía se recuerda décadas después, con una calidez que no ha disminuido en absoluto. Eso no se puede fabricar. Eso no se puede planificar en una sala de reuniones, ni conseguir con el presupuesto correcto, ni asegurar con los actores más famosos del momento. Eso pasa cuando pasa, y pasa con muy poca frecuencia porque las personas adecuadas se juntan en el momento adecuado y hacen algo con tanta honestidad y tanto cuidado que el público lo recibe de la misma manera. Con honestidad, con cuidado, con la generosidad de entregarse a algo que claramente fue hecho para ellos. Arthur Daly y Terry McCann. Chisholm detrás de ellos, siempre detrás de ellos con esa calma que era casi más amenazante que cualquier amenaza directa. Dave Harris detrás de la barra siempre con lo que hacía falta. Jones observando desde los márgenes con su paciencia metódica. Ray con su honestidad incómoda y su negativa a doblegarse. Molly con su análisis sistemático. Natasha con su encanto estratégico. Park con su impulsividad que movía las cosas cuando hacía falta moverlas. Mellish con sus palabras cuidadas que pesaban lo que tenían que pesar. Gloria con su agudeza envuelta en accesibilidad. Rayshot con su compostura fría de negociador experimentado. Y todos los demás que pasaron por ese universo y lo enriquecieron con su presencia. Mientras haya personas que recuerden ese pub, ese maletín de Arthur, esa cara de Terry cuando le tocaba resolver un desastre que no era culpa suya, esa expresión de Arthur cuando acababa de convencer a alguien de algo que nadie más en el planeta hubiera podido convencer, a nadie, Minder va a seguir viva. Porque Minder no vive en ningún archivo de televisión, ni en ninguna plataforma de streaming, ni en ningún disco duro. Vive en la memoria de las personas que la amaron. Y esa es la forma de existencia más duradera que existe en el universo y la única que importa de verdad. Antes de que te vayas, hay una pregunta que quiero hacerte. Una pregunta que me parece que tiene mucho más fondo del que parece en la superficie. ¿Cuál era tu personaje favorito de Minder? ¿Eras del equipo de Arthur, de esa labia infinita, de esa creatividad desbocada, que siempre encontraba una salida donde todo el mundo veía un callejón sin salida? ¿Te identificabas con esa manera de mirar el mundo como un sistema de oportunidades que existían ahí afuera, esperando a que alguien lo suficientemente sagaz las aprovechara? ¿Te gustaba que Arthur nunca se rindiera, que incluso en los momentos de derrota más aparente ya estuviera pensando en cómo convertirlo en la primera parte de un nuevo plan? ¿O eras más del equipo de Terry? De los hombres que tenía todo en contra, para ser un personaje heroico, en el sentido clásico del término, que no era el más listo, ni el que tomaba las mejores decisiones, ni el que estaba en el lugar más conveniente, en el momento más conveniente, pero que tenía algo que ningún otro personaje de la serie tenía en la misma medida. Tenía integridad, tenía ese código que no se doblaba aunque las circunstancias lo aplastaran. Y en un mundo de personas que vivían de los matices y de las conveniencias y de las interpretaciones favorables de los hechos, eso era algo que brillaba con una intensidad particular. O quizás te fascinaba más Chisholm, esa frialdad calculada, esa paciencia casi sobrehumana, esa certeza tranquila de que el tiempo siempre está del lado de quien puede esperar más que el otro.
Chisholm era el tipo de antagonista que a veces te generaba más respeto que los protagonistas, no porque tuvieras razones para quererle ganar, sino porque reconocías en él algo admirable, una consistencia, una integridad en su propio código que lo hacía predecible de la mejor manera posible. ¿O era Dave Harris el que te llegaba más hondo? El hombre detrás de la barra que había visto todo y que seguía ahí, que no se movía, que no juzgaba más de lo necesario, que ponía lo que hacía falta en el momento en que hacía falta. Hay algo en ese tipo de personaje que habla a una parte muy profunda de la experiencia humana. La persona que está. La persona que no se va cuando las cosas se complican. La persona que no necesita que le expliques nada porque ya lo entiende todo. Contame en los comentarios. Y contame también si recordás dónde estabas la primera vez que viste Minder. Si lo viste solo o en familia. Si había alguien sentado a tu lado que ya no está. Si ese recuerdo viene con una imagen clara o con una sensación más difusa, ese tipo de recuerdo que no tiene forma precisa, pero que es completamente real, que lo sentís en el cuerpo aunque no puedas describirlo con palabras exactas. Porque eso es lo que hace que esta conversación valga la pena. No el análisis de los personajes, ni los datos biográficos de los actores, ni ninguno de los detalles técnicos de los que hemos hablado. Lo que hace que valga la pena es la posibilidad de que alguien que está viendo esto en este momento sienta que hay alguien del otro lado que entiende por qué eso importa. ¿Por qué una serie de televisión puede ser importante de verdad? ¿Por qué las personas que la hicieron posible merecen que se hable de ellas con cuidado y con respeto? Y si este video te trajo algo, un recuerdo, una sonrisa, un momento en que sentiste que estabas de vuelta en algún lugar que querías volver a visitar, aunque solo fuera por un rato. Entonces hace una sola cosa. Una cosa muy simple. Compartilo. Mandáselo a alguien que también vivió esas noches. A alguien que también recuerda el ritual de sentarse frente al televisor y esperar a que empezara la música del intro y que el mundo se achatara por una hora y fuera solo Minder y nada más. Porque hay personas ahí afuera que necesitan este recordatorio. Que necesitan que alguien les diga que las cosas buenas existieron, que dejaron huella, que el tiempo no las borra, sino que en el mejor de los casos las hace más brillantes, más preciosas, más conscientes de lo que fueron y de lo que significaron. No te voy a pedir que hagas nada más que eso. No te voy a dar una lista de instrucciones ni un montón de pasos a seguir. Solo eso. Compartilo con alguien que lo va a entender. Porque eso es lo que merecen George y Dennis y Glenn y Michael y Peter y todos los demás. No grandes monumentos ni ceremonias elaboradas, solo que la gente que los amó siga encontrándose para hablar de ellos. Siga recordándolos con el mismo cariño con que ellos pusieron su trabajo durante todos esos años. Esto fue un homenaje, imperfecto como todos los homenajes, pero honesto y completamente, lleno de cariño por las personas que hicieron posible algo que todavía importa, que todavía resonar, que todavía llega. Por los que se fueron y por los que todavía están. Por George y Dennis y Glenn y Michael y Peter. Y por Gary y Patrick y Nicholas y Steven y Emma y Michael y Rula. Por todos ellos. Y por vos que llegaste hasta acá. Por todos los que estuvieron ahí, frente a esa pantalla hace décadas y que siguen estando ahí de alguna manera en la memoria, en el corazón, en ese lugar donde guardamos las cosas que nos formaron y que por lo tanto siempre van a ser parte de lo que somos. Hasta la próxima. Y cuídense mucho. Gracias a HB o los seguidores del genio mexicano Chespirito, pueden conocer a fondo su vida, tanto el ascenso a la fama como sus polémicas. Y aunque La vecindad del Chavo fue un proyecto de enorme importancia, oculta muchísimos detalles que la mayoría desconoce. Y la verdad es que no es de extraña, porque el elenco de actores que lo formó fue único e irrepetible. Por eso queremos rendir un homenaje a cada uno de los miembros de este querido programa de televisión que ya no están con nosotros. A continuación repasamos a los actores de La vecindad del Chavo que tanto extrañamos. Él se presentaba como Rondamón y se lamentaba con humor de la mala suerte de vivir en la misma vecindad que el Chavo del Ocho. Decía que ese niño era un experto en crear problemas. Hablamos de Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón que nació en Ciudad de México. Con solo 2 años, su padre lo llevó a vivir a Ciudad Juárez y allí creció siempre rodeado del mundo del arte. Y es que sus hermanos eran reconocidas figuras artísticas en México. Como Germán Valdés, más conocido como Tintán, y Manuel el Loco Valdés, aunque no eran los únicos, pues eran más de media docena de hermanos. Su carrera empezó en el cine, pero al llegar al canal 8 de la televisión mexicana, conocería a Roberto Gómez Bolaños. Ese encuentro le llevaría a interpretar el personaje que marcó su vida para siempre. Pero el talento de este artista era completo, ya que además de actuar, también sabía tocar instrumentos y cantar. En una canción recordaba cómo su madre le decía de pequeño que buscara solo el amor. Por favor, dale a me gusta, si crees como nosotros que era el más talentoso de la vecindad. Y es cierto, pero Ramón nunca aspiró a explotar ese potencial.
Simplemente quería trabajar lo suficiente para vivir. Ramón tenía un encanto especial, pero no le interesaba la fama, no quería ser el centro de atención. No tenía ambiciones artísticas, pero su trabajo era excelente, magnífico. Lejos de los escenarios, Ramón era una persona reservada, casi ermitaña, de carácter fuerte, eso sí, pero con una amabilidad que dejaba huella. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés falleció a los 64 años, víctima de un cáncer de pulmón, ya que por desgracia bebía y fumaba demasiado. Pero aunque todos respetamos enormemente la historia de este artista, surgió un conflicto relacionado con él después de su muerte. Pues años más tarde, Florinda Mesa insinuaría que don Ramón no solo tenía problemas con el alcohol y el tabaco, sino también con otras sustancias. Un comentario que disgustó enormemente a la familia del actor. Afirmaron que era algo que nunca había formado parte de su vida. Lo calificaron de mentira absoluta sin entender los motivos de la señora para decir algo así. La última escena que grabó este genio no fue para el Chavo, pues en sus últimos días trabajaba en el programa de Kiko. Grabó una escena que parecía un presagio de su final en la que Kiko y otro personaje se retaban a entrar en un cementerio con niebla. Él se adentra en la bruma y desaparece, y esa fue su última actuación. En un emotivo encuentro final en el hospital Edgar Vivar, visitó a don Ramón, donde este último, fiel a su particular estilo y humor, le dijo a su compañero que ya no podría pagarle la renta. Una frase llena de ternura, nostalgia y el humor que siempre caracterizó a don Ramón. Edgar Vivar, al salir de la habitación, no pudo contener las lágrimas, y ese momento marcó la despedida de dos grandes amigos que compartieron años de risas y complicidad. Por su parte, Carlos Villagrán también tuvo una última conversación muy especial. Contó que al abrazarlo y empezar a llorar, don Ramón le pidió que no lo hiciera, diciéndole con cariño que allí arriba le esperaría. A lo que él le contestó en broma que no se refiriera al de abajo. Su marcha también impactó enormemente a María Antonieta de las Nieves, ya que debemos recordar que don Ramón fue su padrino de boda. El gran afecto que se tenían en la vida real era inmenso, pues este actor incluso la consideraba como una de sus hijas en las giras. Cuando llegaban al hotel, el padre del actor ponía una foto de sus 7 hijos de entonces y al final añadía una de María Antonieta. Consideraba a María Antonieta la Chilindrina como una más de sus hijas. Fue entonces cuando María Antonieta estaba de gira con un circo en Perú, y allí se enteró de la muerte de su amigo y compañero. Esto provocó que la actriz se sintiera mal y acabara en el hospital, motivo por el cual no terminó la función. A pesar de no estar presente en el funeral, la Chilindrina lamentó profundamente no haber podido estar con él en sus últimos momentos. Y años después, la actriz recordaría a su querido papá con una gran emoción. Le agradecía y le decía lo mucho que lo quería, llamándolo su papi lindo. Rubén Aguirre inició su andadura en el espectáculo en Monterrey, colaborando en programas locales. Entre 1962 y 1970 también brilló como cronista taurino y locutor radiofónico, destacando su primer gran éxito, la radionovela No vuelvo a comer higos, un proyecto donde él solo ponía todas las voces como si fuera un juego. Por eso le asombró el gran impacto que tuvo. Él mismo contaba que se inventó un radioteatro en el que hacía de todos los personajes y que con eso se entretenía. Creaba los efectos sonoros en directo con una taza que tenía en la puerta y un trozo de cadena. Todo se hacía en vivo. A pesar de ser ingeniero agrónomo de formación, su lado artístico se impuso. El destino le tenía reservado otro camino. Al llegar a una popular cadena de televisión en el Estado de México, su trayectoria dio un giro radical. Fue allí donde conoció a Roberto Gómez Bolaños. A partir de entonces, empezarían a colaborar de forma continua. Pero fue en el programa corto Los Supergenios de la Mesa Cuadrada donde nació el personaje más emblemático de este artista, el profesor Girafales. Recordaba una anécdota en la que una pipa le dio en la cara diciendo que esa cara no era la suya, sino la de su público. Con este papel, Rubén Aguirre se convirtió en una figura esencial del universo de Chespirito, colaborando en la mayoría de sus trabajos. Si a ti también te encantaba este personaje, dale a me gusta, para que su recuerdo no se pierda. Sin embargo, un suceso especialmente trágico en su vida fue un terrible accidente que padeció el artista. Mientras iba en el coche, él y su esposa sufrieron una experiencia muy desafortunada. Explicaba que le fallaron los frenos. No podía detener el coche por más que pisaba el pedal, y así es como ocurren los accidentes. Su esposa perdió una pierna. Él tuvo que ser operado de la columna, y una pierna suya sufrió múltiples fracturas. A raíz de esto, la vida del actor se volvió mucho más casera, alejándose por completo del mundo del espectáculo, pero siendo siempre recordado por su personaje. Tristemente, un 18 de junio de 2016, justo hace 10 años, Rubén Aguirre nos dejó en su casa de Puerto Vallarta junto a su familia. Una neumonía complicó su estado en sus últimas semanas.
Otro artista que queremos recordar es el actor Germán Robles. Algunos lo tendrán en la memoria como Don Román, el primo de Don Ramón. Efectivamente interpretaba a ese personaje. Este gran artista fue una invitación especial de Chespirito, pues Robles era una figura muy reconocida en México tras haber participado en más de 40 películas. La intención nunca fue incorporarlo al reparto fijo. Su presencia se debió a que Don Ramón tuvo que ausentarse del rodaje unos días por problemas de salud. De este modo, Don Román solo apareció en un par de grabaciones, Las Escondidas y La Caja de Madera, emitidas en 1975. Se comentaba con humor que su nombre Román era como el de Don Ramón pero con las sílabas cambiadas. Habiendo nacido en Asturias, España, este gran intérprete dedicó su vida artística a México. Aún así, siempre se le denegó la nacionalidad mexicana. En sus últimos años, ya muy mayor, se dedicó al teatro, pero fue allí donde su salud se vio afectada. Tras diagnosticarle una peritonitis, estuvo ingresado 12 días en cuidados intensivos. Falleció el 21 de noviembre de 2015 a los 86 años. La actriz mexicana María Luisa Guadalupe Alcalá Escolano, más conocida como Malicha, fue otra artista que pasó por la vecindad de El Chavo. María Luisa interpretó al personaje de Malicha en el programa El Chavo del Ocho en 1974, sustituyendo a la Chilindrina, que se ausentó durante un año. Malicha en el mundo de la serie era la ahijada de Don Ramón y vivía en el apartamento 44 de la vecindad. Su personaje se anunciaba con un característico saludo al llegar a escena. Su carrera artística continuó con otros proyectos de la época y una gran cantidad de telenovelas. Así, el 21 de febrero de 2016, esta artista... ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué fue de esas personas que te hicieron reír sin parar, que te mantuvieron pegado al televisor noche tras noche? Que sin pedirte permiso se convirtieron en parte de tu familia. Porque hay cosas así en la vida. Hay cosas que entran por los ojos un día cualquiera y se quedan para siempre. Una canción, un olor, una imagen. Y a veces, solo a veces, una serie de televisión que llega en el momento exacto y que ya no te suelta más. Minder fue exactamente eso para millones de personas. No era simplemente una serie, era un ritual. Era ese momento de la semana en que te sentabas en el sillón, la familia se juntaba alrededor de la pantalla y el mundo se detenía por un rato. Los problemas podían esperar, las preocupaciones podían esperar, los deberes, los pendientes, las cuentas, todo eso podía esperar. Porque Arthur Daly tenía un nuevo trato entre manos, y Terry McCann iba a tener que sacarlo del lío una vez más. Y eso, amigos, valía más que cualquier otra cosa que pudieras estar haciendo en ese momento. Estamos hablando de 1979. El mundo era completamente diferente. No había internet. No había teléfonos inteligentes con pantallas que te comían la vida de a pedazos. No había plataformas de streaming donde podías ver lo que querías en el momento que querías sin depender de nada ni de nadie. No había nada de eso. Había una pantalla en el centro de tu casa, había una hora fija en la guía de televisión y había una elección binaria muy simple. O estabas ahí sentado listo cuando empezaba la música del intro, o te perdías lo que todo el mundo iba a comentar al día siguiente en el trabajo, en la escuela, en el pub, en la panadería, en cualquier lugar donde la gente se juntara a hablar. Y cuando Minder empezó a emitirse, la gente eligió estar ahí. Millones y millones de personas eligieron estar ahí. Semana tras semana. Temporada tras temporada. Durante más de una década. Porque algo en esa serie tocaba una fibra que muy pocas cosas podían tocar de esa manera. Una fibra que tenía que ver con el humor, pero también con la humanidad. Que tenía que ver con el entretenimiento, pero también con el reconocimiento. Con ese momento en que mirás la pantalla y decís, aunque sea en voz baja, y aunque sea sin darte cuenta, sí conozco a alguien así. Sí, yo también he estado en una situación parecida a esa. Hoy voy a hacer algo que para muchos de los que están viendo este video va a ser como abrir un álbum de fotos que no sabían que necesitaban ver. Vamos a recorrer la historia de los actores que dieron vida a esta serie legendaria. Vamos a detenernos en cada uno de ellos a conocer sus trayectorias, sus personajes, sus vidas dentro y fuera de la pantalla. Vamos a celebrar lo que construyeron. Y vamos a hablar con honestidad y con todo el cariño del mundo de quienes ya no están. De los que se fueron antes de que pudiéramos decirles lo mucho que significaron para tanta gente. Pero te aviso algo importante antes de que empecemos. En este recorrido hay sorpresas. Hay datos que quizás no conocías. Hay momentos que te van a dejar con un nudo en la garganta que va a tardar un rato en deshacerse. Y hay también correcciones necesarias porque quienes amaron Minder, de verdad, quienes la vivieron de cerca, quienes todavía hoy se sientan a ver los episodios viejos, porque los necesitan, porque son parte de algo que no se puede abandonar fácilmente, esas personas merecen que se les cuente la historia correctamente, sin errores, con respeto por lo que fue y por quienes la hicieron posible. Así que si estás listo, si realmente querés hacer este viaje conmigo, entonces quédate, acomódate
porque esto recién está comenzando. Minder llegó a la televisión británica en septiembre de 1979, y desde el primer episodio quedó claro que esto era algo diferente a todo lo que había existido antes. No era un policial, no era una comedia, no era un drama social, era todo eso al mismo tiempo, y algo más que no tenía nombre todavía. Era el retrato de una Londres que existía en los márgenes, en esa zona, entre lo legal y lo ilegal, donde la mayoría de la gente normal nunca se asomaba, pero que todos sabían que existía. Los pubs con sus trastiendas llenas de secretos, los lotes de coches usados donde los tratos se cerraban con apretones de mano y nadie firmaba nada porque firmar algo creaba un registro y los registros podían complicar las cosas. Los mercados informales donde todo tenía un precio si sabías a quién preguntarle y si sabías cómo preguntar sin que sonara a pregunta directa. Y en el centro de todo ese universo, dos hombres que no podrían haber sido más diferentes y que sin embargo se necesitaban mutuamente de una manera casi desesperada. Arthur Daly y Terry McCann. Dos nombres que para quienes vivieron esa época significan algo muy específico y muy preciso. Una manera de hablar, una manera de moverse, una manera de ver el mundo con una mezcla particular de cinismo y optimismo, que solo se puede desarrollar cuando uno ha vivido suficiente tiempo en los bordes de las cosas. Una complicidad imposible entre un pícaro impenitente que nunca vio un trato en el que no pensara que podía sacar ventaja, y un hombre de honor que por circunstancias de la vida se encontraba viviendo en el mundo equivocado, haciendo el trabajo equivocado al lado del hombre equivocado, y que sin embargo seguía siendo exactamente quien era. La fórmula era aparentemente simple, tan simple que en el papel podría sonar a cualquier cosa genérica. Un comerciante de